siguientes invitados. De hecho, vamos ya a dar paso a Mauricio Fernández de Colombia. Él nos va a hablar de los pagos en la nueva economía, nuevas oportunidades para bancos y fintechs. Mauricio es director de operaciones para las Américas de BPC Banking Technology, acompañando instituciones alrededor del mundo en la modernización de sus plataformas de pago. Para lanzar soluciones innovadoras en la era digital, su principal enfoque es crear estrategias para clientes de diferentes industrias que van desde la banca hasta el comercio y hasta la movilidad para lograr la creación de ecosistemas significativas. Cuenta con una gran trayectoria y experiencia en temas de soluciones digitales inteligentes. Vamos a dejar con ustedes inmediatamente a Mauricio Fernández. Bienvenido. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Fernández, yo soy el director de operaciones para BPC Banking Technologies en América. Estoy muy contento de estar acá con ustedes para hablar un poco sobre los pagos en la nueva economía, las nuevas oportunidades para bancos y fintech. Eh, Creemos desde el lado de la tecnología de pagos que hay una gran oportunidad y quisiera empezar hablando un poco de unas cifras muy importantes y relevantes en América Latina. Según America's Market Intelligence, el reporte del 2020, la población bancarizada de América Latina creció un 24% el año pasado, en el 2020, lo cual es muy importante para nosotros como región. Sin embargo, dicen que todavía hay 200 millones de personas que no están bancarizadas. Entonces, ha habido un crecimiento, pero seguimos teniendo una población no bancarizada muy grande. Y otra cosa que dice el reporte es que la penetración de Internet en América Latina aumentó a casi el 72%, mucho más que el 60% del promedio mundial. Entonces quiere decir que somos una región con una población muy grande no bancarizada, pero con acceso a Internet y que también tiene el 70% de nuestra población tiene un smartphone. Entonces, si nos ponemos a analizar estas cifras, pues es fácil concluir que tenemos un potencial muy grande, ¿sí? Básicamente, un potencial muy grande que podemos explotar, digámoslo así, para, pues, en beneficio de la comunidad, en beneficio de toda la región, y que las fintechs y que los bancos y las instituciones financieras están en una posición privilegiada para hacerlo. ¿Qué están esperando estos clientes? Estos clientes esperan simplicidad, esperan poder usar productos y servicios de forma fácil, con poca fricción, esperan estar seguros. Entonces, el componente de seguridad ha tomado una relevancia muy importante. No solamente es poner un producto, no solamente es poner un instrumento de pago, sino darle confianza a los consumidores de que al usarlo, su dinero está protegido. Entonces, la seguridad es muy importante y también esperan que poder usar estos instrumentos rápidamente, puedan, por ejemplo, emitir una tarjeta virtual, ¿sí? Y que esta tarjeta la puedan usar para hacer compras en Internet. Lo vimos durante el periodo de cuarentena, por ejemplo, el incremento en las transacciones de venta no presente o de e-commerce fue increíble porque pues todos estábamos en un momento, en algún momento estuvimos confinados y nos tocó recurrir a compras por Internet cuando antes de pronto una persona que no estaba tan segura, no se sentía tan confiada, pues ya empezó a hacerlo. Entonces, esto es lo que espera, digamos, el usuario, ¿sí? Y digamos que les quiero hablar un poco de dónde está la oportunidad y a nivel tecnología también, cómo lo vemos nosotros desde BPC y cómo hemos ido co-creando con nuestros clientes en la región y alrededor del mundo como empresa global de pagos. Por un lado están los pagos digitales. Entonces, al hablar de pagos digitales, estamos hablando de, digamos, tres mundos. La banca digital para nosotros como consumidores, la banca digital para pasar, digamos, de lo tradicional a lo digital, por ejemplo, con los corresponsales bancarios, que es algo muy común en nuestra región, en Latinoamérica, y también hablar un poco como del lado del comercio, que ha estado más, digamos, habituado a hacer pagos con un datáfono o con una terminal, con un POS, porque ya es una tecnología que tiene muchos años, pero se está digitalizando poco a poco. Entonces, al hablar primero de la parte del consumidor, el consumidor espera una experiencia omnicanal, espera una solución que le permita abrir una cuenta en pocos minutos, donde el proceso de debida diligencia sea rápido, donde
uno pueda guardar su dinero, donde pueda hacer una transferencia rápidamente, pagos instantáneos, ¿sí? Espera poder comprar productos y servicios dentro de la aplicación o del portal web. Eh, Espera poder consultar su saldo, espera poder emitir un producto como una tarjeta virtual, que ahorita hablamos un poco de eso. Entonces, esa es la parte que espera uno como desde la parte consumidor, ¿cierto? Eh, en conclusión, uno espera tener muchos servicios y productos al alcance de la mano, ¿sí? Como consumidor. Hablamos un poco del corresponsal digital. El corresponsal digital definitivamente hay una transición, ¿no? Entre decir la banca tradicional con sus sucursales y hablar ahorita de la banca digital donde ya no hay, pues hay una transición que tiene que haber. Entonces, como hablábamos, en la corresponsalía bancaria en Latinoamérica es muy importante. Entonces, poder habilitar ese corresponsal ya no de pronto con un datáfono tradicional, sino con un teléfono, ¿sí? Con un smartphone, donde él pueda hacer, digamos, las transacciones tradicionales, perdón, de la banca, como un depósito, como un retiro, pero también que pueda recibir pagos, por ejemplo, de factura, por ejemplo, que pueda hacer transferencias, y donde pues finalmente él también pueda gestionar su relación con la institución financiera. Entonces esto es muy importante, poder llegar y expandir esa red de corresponsales con una tecnología que ya todos tenemos al alcance de la mano, como un smartphone, ¿sí? Y eso por la parte de corresponsal. Ahora por la parte de comercio que les decía. El comercio lo que quiere es ofrecerle a sus clientes muchas más formas de pago, ¿sí? Que pueda llegar y pagar como desee. Ya lo estamos viendo mucho más. Digamos que la pandemia aceleró un poco el uso de los códigos QR. Los códigos QR ya son una realidad, llegaron para quedarse. Entonces, por ejemplo, aprovechar la tecnología de los celulares y las cámaras para hacer un pago a través de un QR, ¿sí? Muy importante. Pero también ofrecerle otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, la tokenización nos permite hoy hablar de Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Entonces, todas estas tecnologías que ya están habilitadas en los smartphones de los clientes, y no olvidemos el dato de la penetración de smartphones en la región, pues es usarlas y ofrecérselas para que ellos puedan pagar de la manera que deseen. Y estamos hablando tanto en presente como no presente, es decir, en el comercio tradicional como en e-commerce, ¿sí? Perdón. Bueno, entonces eso es un poco hablando de la banca digital. Ahora les voy a hablar un poco de otro tema, que es el transporte y las ciudades inteligentes. Y, y aquí es importante hablar del concepto de micropagos. Los micropagos han estado siempre un poco relegados, ¿sí? O sea, hasta ahora en la pandemia nos dimos cuenta que los micropagos, digamos, son relevantes en nuestra vida diaria, y que es una punta que no podemos despreciar. Es decir, es necesario incentivar y proponer a la sociedad estos micropagos de manera digital, pues para empezar a reducir el uso del efectivo y para dar facilidad. Entonces, digamos que transporte, pues muy importante. No solamente es el pago ya, ¿sí? Sino yo, a través del smartphone que ya uso, yo puedo planificar mi viaje, ¿sí? Yo puedo decir a qué hora salgo, dónde tengo que ir, cuál es la parada más cercana, y el pago se vuelve algo, digamos, que va debajo de la experiencia, ¿sí? Hablamos de experiencia muchísimo. Entonces, muy importante que los gobiernos, las instituciones financieras, los adquirentes, todos empiecen a mirar este concepto de micropagos y cómo habilitarlos para la sociedad, que ya no, o sea, el concepto, por ejemplo, de transporte solamente con un ticket o con una tarjeta que solo sirve para este transporte en específico, va a ir desapareciendo en el tiempo. Lo estamos viendo nosotros con nuestra solución dedicada de transporte y movilidad, como las soluciones que se llaman ABT, Account Based Ticketing, están reemplazando los tickets sencillos o los tickets normales. Las soluciones ya deben ser abiertas, llamamos Open Loop, donde, digamos, le ofrecemos al turista que llega a la ciudad que pueda pagar con su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito sin tener que hacer una fila, que pueda usarlo tanto en el bus como en el tren, sí, donde quiera que necesite pagar un transporte, ya puede hacerlo con el medio de pago que ya tenga.
Y no solamente con las tarjetas crédito o débito contactless, por ejemplo, también estamos hablando que los celulares que usamos, la mayoría ya tienen la capacidad, pues claramente con la cámara de leer un código QR, pero también vienen habilitados con NFC, ¿sí? Entonces, todo este tema de, bueno, ofrecerle una experiencia fácil en el transporte al cliente, pues debemos implementarlo. Y es algo que creemos firmemente porque lo estamos viendo. Las instituciones financieras están aprovechando el mundo de los micropagos, del transporte y de las ciudades inteligentes porque hay un potencial enorme en esta parte. Entonces, definitivamente muy importante. No solamente en la parte del transporte, sino en otros aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, dar un tip, ¿sí? Nosotros con BPC hemos explorado otros tipos, digámoslo así, de cambios culturales que han habido en los diferentes continentes. Y definitivamente, por ejemplo, el tema de los pagos de las propinas es algo que ha cambiado. Las instituciones financieras ahora tienen posibilidad de ofrecer una plataforma sin que los clientes, por ejemplo, o las personas que bajan la aplicación sean clientes del banco, puedan otorgar tips, puedan otorgar propinas, por ejemplo, a un mesero, y ese mesero tampoco tiene que tener la cuenta y solamente con bajar la aplicación van a poder tener acceso a estos fondos. Entonces, vamos a eliminar esa dependencia, digamos, del efectivo. Esto es un ejemplo, ¿sí? Pero lo que vemos es que muchos procesos de nuestra vida cotidiana cada vez se están digitalizando más y los bancos, las instituciones financieras, las fintechs, tienen una gran ventaja de ser los que lideran en cierta forma estos procesos. Entonces, esto es muy importante. Quisiera hablarles un poco también sobre el concepto de marketplace y sobre todo para las instituciones financieras que vienen, digamos que ya tienen una confianza con los clientes, que tienen una relación de negocio con sus clientes, con miles de clientes en algunos casos y que pues podrían ofrecerle muchos servicios de valor agregado. Esto ya lo estamos viendo, los marketplaces no es algo nuevo. Las instituciones financieras están preocupadas por ofrecer muchos más servicios dentro de sus canales de atención. Entonces, por ejemplo, un banco que digamos que tradicionalmente ha posicionado productos de crédito, pues hoy día ya dice, venga, yo le voy a ofrecer acá en la banca móvil o en la banca virtual, en la banca por internet, le voy a ofrecer la posibilidad de que usted pida un crédito, por ejemplo, para vivienda, pero que haga todo el proceso, desde la carga de documentación, etcétera, con su celular. Entonces, disminuir un poco la dependencia de muchos procesos que antes eran, digamos, de papel y en las oficinas, ya poder hacerlos de forma virtual dentro de los canales, ¿sí? Dentro de los canales virtuales o canales digitales. No solamente servicios bancarios, hay bancos en la región que ya te ofrecen servicios, por ejemplo, de un plomero dentro de la aplicación del banco, ¿sí? O de un carpintero. Entonces, estamos viendo cómo se va abriendo todo este ecosistema y estos marketplaces son definitivamente una realidad que con tecnología pueden llegar a ofrecerle mucho más valor agregado a sus clientes y a la relación que tienen con ellos. Hay algo muy importante dentro de esto y es que pues estamos buscando también bajar costos de las transacciones. Entonces, todo esto que les he contado de tener la posibilidad de, por ejemplo, entregarle a un corresponsal bancario o a un comercio un smartphone para que reciba pagos a través, por ejemplo, de un código QR, pues esto es súper importante, ¿cierto? O sea, para disminuir los costos que tiene esa transacción. Muchas veces, por ejemplo, con la revolución en la parte adquirente, donde de pronto ya no necesitamos ir a través de unos rieles, digamos, de unos intermediarios, podemos recibir un pago de ese cliente directamente como institución financiera con una red de los comercios propios, con una red de aliados. Entonces, esto es súper importante a nivel de lealtad, a nivel de disminución de costos y a nivel de generación de ecosistemas que generan valor para los clientes. Bueno, y para terminar, les voy a hablar un poco de nuestras recomendaciones y que son muy importantes y que hemos visto nosotros como empresa de pagos alrededor del mundo. Eh, Tener una estrategia digital en la nueva era no es opcional. Lo que hemos visto es que antes esto estaba en la agenda de todas las instituciones,
tanto de las instituciones financieras tradicionales y obviamente pues las fintechs y los neobancos que nacen digitales, pues tienen una estrategia, ya no es opcional, todo el mundo tiene que tenerla porque es la forma de llegar pues a los consumidores hoy día. Definitivamente en esta nueva era y en esta nueva economía es imperativo tener una estrategia digital. Segundo, pues el uso del móvil. El uso del móvil, la penetración de Internet es lo que nos permite llegar a muchas personas. Entonces, pues definitivamente las aplicaciones son muy relevantes, van a seguir siendo muy relevantes. Entonces, pues tener eso muy en cuenta a la hora de cómo llegar a las personas y poder aprovechar las oportunidades, ¿sí? Eh, Obviamente, como mencionamos hace un ratico, los neobancos y las fintechs nacieron digitales, es decir, tienen digamos, una ventaja porque tienen esa agilidad, flexibilidad para proponer nuevos productos y servicios que se ajustan a las necesidades de los usuarios. Lo estamos viendo también en el tema, por ejemplo, de Open Banking, donde pues el que no esté listo no va a poder entrar a ese ecosistema. Entonces, definitivamente creemos que la banca tiene que ser abierta, digital y flexible. Sí, definitivamente tiene que serlo. Entonces, aprovechar esas oportunidades por ejemplo, del cloud, de la tecnología en la nube, ¿sí? Para poder llegar más rápido a reducir ese tiempo al mercado de productos y servicios. Eso va a ser muy importante en esta carrera por aprovechar las nuevas oportunidades. Las alianzas e integraciones con terceros, me adelanto un poco hablando de Open Banking, pero definitivamente cuando hablamos de colaboración, alianzas, lealtad, esto va a jugar un rol muy importante. Lo estamos viendo ya en Europa, donde el tema de Open Banking está mucho más avanzado, pero en nuestra región, Brasil, México, Colombia, ya tienen iniciativas de Open Banking, otros países también, Chile. Entonces, es muy importante que estas iniciativas continúen porque en la colaboración también habrá la posibilidad de tener una oferta mucho más fuerte hacia los consumidores de valor. Entonces, muy importante. Y es necesario incentivar los productos. No basta con hacer un producto, entregarlo al cliente y esperar que el cliente descifre cómo usarlo. En definitiva, los clientes ya usan, digamos, el smartphone y por la facilidad, digamos, aprenden de forma intuitiva. Muchas veces eso no pasa con los productos financieros, ¿sí? Entonces, los instrumentos de pago hay que incentivar a los usuarios a que los usen. Por eso hablamos ahorita de alianzas, hablamos de simplicidad, hablamos de una experiencia sin fricción. Todo esto tiene que combinarse para que no solamente se trate de ponerle una tarjeta virtual, sino que le enseñemos a los usuarios a cómo usarla, enseñarles las ventajas que tienen de usar, por ejemplo, un instrumento de pago virtual versus uno presencial, enseñarles por qué es mejor usar su teléfono para hacer un pago en el bus o en el transporte, cómo se da un valor agregado, como hablábamos hace un rato, programando la ruta del bus para ser mucho más eficientes en algo tan simple y tan común que hacemos todos los días como transportarnos de la casa al trabajo. Sí, entonces este tipo de cosas van a ser muy importantes en el mundo digital. Las nuevas generaciones las adoptan mucho más rápido, pero todavía estamos en ese periodo de transición. La invitación es a usar la tecnología, a aprovechar que ya existen empresas como BPC que tienen una suite completa para ayudar tanto a los neobancos como a las fintech, como a las instituciones financieras tradicionales a acortar esos tiempos al mercado, a lanzar productos y servicios que tengan sentido, que los puedan configurar rápidamente y que pues a través de la digitalización y de los canales digitales de atención pues puedan lograr aprovechar esta oportunidad que existe definitivamente en esta nueva era eh, para pues todas las instituciones que quieran aprovecharla. Muchas gracias a todos. Los invitamos a pasar por el booth virtual de BPC Banking Technologies. Ya vamos a estar los del equipo atendiendo sus preguntas y ayudándoles en todo lo que necesiten. Entonces los invitamos a pasar por allá. Y de todas maneras, les dejo aquí mi correo electrónico. Es m.fernandez@bpcbt.com, m.fernandez@bpcbt.com. A la orden estamos para ayudarles en todas sus iniciativas y les agradecemos mucho por la atención. Que estén muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, Mauricio. Ahí nos dejaba su correo electrónico. Hay una encuesta también para que revisen, nos decía para ahora esperarlo a que respondan las preguntas que ya están acá de lo que nos presentaba en estos pagos en la nueva economía, nuevas economías además para bancos y fintechs, ¿no? Lo hemos hablado con otros expositores durante la tarde de ayer, durante esta jornada. Ahí te vemos, Mauricio Hola. Fernández, muchísimas gracias por tu presentación y comenzamos de inmediato a revisar las preguntas que nos han llegado y los invitamos también a que las hagan llegar si tienen en nuestro chat. ¿Dónde crees que los bancos y las fintech pueden generar ingresos? Esa es la primera. Gracias, Frecia, por la oportunidad y gracias a todos los que están en este momento conectados. Definitivamente, como hablaba durante la presentación y yendo como a esa primera cifra de los no bancarizados, lo que diríamos nosotros y lo que vemos en BPC es que la gran oportunidad está en esos no bancarizados. O sea, los bancos y las fintech tienen una oportunidad gigante de bancarizar a esas personas, pero de bancarizarlas de forma correcta, ¿sí? Ofreciéndole productos y servicios apropiados para esos que no están aún bancarizados. Hablábamos un poco ahorita de incentivar esos instrumentos de pago. No es solamente entregarle una tarjeta a alguien y si esa persona que nunca ha tenido un instrumento de pago en sus manos no sabe cómo usarla, pues no la va a usar. Entonces, definitivamente en ese proceso de incentivar. Hay otras posibilidades, por ejemplo, hay una revolución en nuestra región en temas de adquirencia, donde hay una oportunidad muy grande de nuevos ingresos para las instituciones financieras, de poder conectarse directamente con los comercios, por ejemplo, no a través de un intermediario. Entonces, hay claramente una oportunidad en ese espacio. Y yo diría que también complementando, dentro de la presentación hablamos un poco de micropagos, y esos micropagos siempre habían sido un poquito relegados, ¿no? Hablar de, pues, es muy pequeño ese pago, entonces la comisión que hay que pagar, pues no lo hace viable para incentivarlo de forma electrónica. Hoy día creemos que eso ya no es así. Lo vemos en el transporte, hay una gran iniciativa en transporte en toda América, no solamente en algún país en particular. ¿En qué sentido? En modernizar y hacer sistemas de recaudo electrónico en los buses, en los trenes, y que esos sistemas de recaudo electrónico, pues al ser tan masivos y tener un volumen tan grande, pues representan también un ingreso adicional muy importante para las instituciones financieras, Frecia. Sí, y de los micropagos y las ciudades inteligentes, y va a continuación la segunda pregunta. eh, ¿Puede explicar cuáles son las últimas tendencias en este espacio? Claro que sí. Nosotros en BPC tenemos como una división que llamamos O-City, que se encarga exclusivamente de temas de transporte y de recaudo electrónico. Lo que estamos viendo, y eso es una tendencia global, nosotros ahorita estamos haciendo, pues tenemos en Europa, en Asia, en Filipinas, por ejemplo, en Bulgaria, en Sofía, hemos reemplazado un poco estos sistemas tradicionales de transporte donde se usaba, por ejemplo, una tarjeta de cerrada, para ponerlo en palabras simples. Es decir, yo hacía la fila, compraba un ticket y ese ticket era un ticket que solo se podía usar ahí en el sistema del metro o en el bus y listo, ¿sí? Ese podía ser un ticketico, podría ser una tarjeta que podía recargar, pero finalmente muy dependiente, muy cerrada. ¿Cuál es la tendencia? Es abrir los sistemas. Abrirlos de qué manera que yo como turista puedo llegar hoy a Manila y montarme en el bus y sacar una tarjeta que fue emitida en Colombia con una franquicia, con un banco colombiano, pero que es una tarjeta con una franquicia internacional, y yo puedo ir, poner mi tarjeta en Manila, en el bus y hacer un pago, como si fuera a un comercio. La tendencia es a abrirnos, ¿sí? A abrir estos sistemas para que ya yo no tenga que hacer una fila, sino que yo pueda pagar con el instrumento de pago que tenga. ¿Qué hay también? Lo mencionaba ahorita durante la presentación. Todos tenemos el smartphone a la mano. Sí, estos teléfonos ya tienen una tecnología NFC habilitada, la gran mayoría, y si no, tienen una cámara para tomar una foto a un QR code. Entonces, ya es permitir una facilidad y una experiencia sin fricción al cliente usando algo que ya tiene, ¿sí? Una tecnología que ya posee. Estos sistemas que se abren, que comentábamos, también se integran con otras cosas. Entonces,
cuando hablamos de ciudades inteligentes, pues yo dentro de una aplicación, por ejemplo, de no sé, la ciudad X, ciudad de Medellín, ciudad de Bogotá, yo podría acceder al transporte, pero también podría acceder, por ejemplo, a la red de museos de la ciudad, ¿sí? A pagar un peaje dentro de la aplicación. Entonces, ese pago se vuelve un pago como abajo de la experiencia. Lo prioritario es la experiencia del cliente, pero el pago es algo invisible, entre comillas. Es esa la tendencia que vemos en materia de transporte y de ciudades inteligentes, Frecia. Y eso lo conversábamos ayer con algunos conferencistas. ¿Cuánto se ha adelantado en distintas ciudades del mundo, ¿no? Con lo que se podría haber esperado para 3 o 5 años más, dependiendo de la realidad de cada zona de América Latina, por ejemplo, pero con la pandemia hay, no sé, ahí tú nos respondes, o más ciudades inteligentes o más de estas opciones como lo que podemos llevar en un smartphone una vida completa, ¿no? O un día completo ahí en un aparato con las tecnologías que eso conlleva. Definitivamente. Pues mira, la respuesta es 100% sí. O sea, la pandemia aceleró los procesos de digitalización no solo para la banca, para todas las verticales. Y creo que es algo que lo vemos en múltiples conferencias dentro del Congreso. No se trata solamente de la banca o de la parte, sí, de manufactura o de seguros, es todas las industrias. O sea, y cuando hablamos ahorita en las recomendaciones de estrategia digital, no es una opción. El banco con millones de clientes o la cooperativa con 100 clientes ya tienen que tener una estrategia digital, no hay opción, es algo que todos tenemos que tener. Las ciudades inteligentes, tal como lo estás diciendo, y hay bancos en América Latina que ya lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, es crear esos ecosistemas, como tú dices, casi que yo tengo una vida en el celular. Entonces, dentro de la aplicación del banco, yo voy a pedir un plomero para que venga a mi casa. Es como, es un poco, a eso vamos, a que la digitalización permite reducir mucho la complejidad que teníamos a veces para acceder a ciertos servicios y productos y a que el celular nos permite tenernos al alcance de la mano. Las ciudades como tal tienen un potencial mayor, por lo que hablábamos ahorita, o sea, una ciudad tiene el transporte público, una ciudad tiene museos, parques de diversión, tiene, no sé, algunos comercios aliados donde por pagar ahí, no sé, tienes un descuento adicional, no sé, o sea, recaudo de impuestos, o sea, tantas cosas que ya tocan una punta digital que tiene muchísimo sentido tener esas estrategias digitales para que los usuarios pues puedan aprovecharla y que finalmente eso incentiva muchas cosas, ¿no? Hay lealtad, hay recompensas por el uso del ecosistema, hay reducción de costos, etcétera, etcétera. Hay en otra pregunta respecto a que si has participado en alguna iniciativa de mercado, ¿cómo se resuelven los retos de integración, Mauricio? Sí, súper importante esa pregunta. Nosotros en BPC hemos participado ya en muchas iniciativas de marketplace. La más grande en la que hemos participado está en la India, que se llama Safal Fasal, que es un marketplace que une a los campesinos con los comercios, con las fintechs, con el sector financiero. ¿Qué hace ese marketplace? Finalmente ofrecerle lo mejor a todas las puntas, ¿sí? Yo como campesino voy a poder tener acceso a una red, por ejemplo, o acceso, digámoslo así, a productos financieros y servicios financieros con las mejores condiciones que yo voy a poder escoger para mí. O voy a poder pagar con un wallet, ¿sí? Al que me vende el abono y yo voy y le compro a él con el wallet, reduciendo lo que hablábamos ahora, todas esas intermediaciones. Y esa es una de las grandes ventajas, perdón, de los marketplaces. Y tocas un punto muy importante, la pregunta tiene un componente muy importante, ¿cómo resuelvo todos los problemas de integración? Cuando uno quiere hacer un ecosistema tiene que hablar con mucha gente. Hoy día la digitalización y la tecnología nos permite hablar mucho de APIs, web services, y nosotros en BPC, ¿cómo lo abordamos? Es haciendo una capa de integración donde podemos exponer y consumir esas APIs, esos web services, y donde podemos orquestar esos procesos. Ahorita también Hugo de Stefanini hablaba un poquito de eso, ¿sí? De la orquestación, de cómo los sistemas de pronto legados también pueden coexistir
si tenemos la posibilidad de integrarlos con una plataforma moderna que exponga al exterior y los conecte con el exterior y con lo moderno, entre comillas. Entonces, esa capa de integración se vuelve muy relevante a la hora de crear ecosistemas, porque yo como entidad financiera, como fintech, como neobanco, tengo que tener la capacidad de orquestar a un tercero en cualquier momento y de forma fácil. Un ejemplo te pongo, cuando yo voy a hacer, y hablábamos de eso, cuando desde la parte como consumidor yo quiero abrir una cuenta en el celular en cuestión de 5 minutos, eso ya lo vemos, es una realidad en todos los países prácticamente, ya hay algunas instituciones que ofrecen esto. El reto que hay ahí es, yo me tengo que conectar a veces de pronto con la registraduría, ¿sí? De cada país para validar que el ID de esa persona sí corresponde a, sí, o sea, que esta persona que se está registrando para abrir una cuenta sí es él, y le tomo una foto al ID, a la cédula, al documento de identificación y lo mando inmediatamente a través de un web service a la registraduría. Entonces, estos procesos definitivamente son complejos, pero requieren de una capa de integración muy poderosa que sea capaz de hacer no solamente la integración, sino la orquestación de los procesos, pues para que todo sea más fácil y simples, pues más fácil para todos. Hay en alguna en gran mayoría de países que tienen quizás una población no tan digitalizada. ¿Cómo se combinan en estos fenómenos del que hablábamos, Mauricio, o cómo lo ves tú, ¿no? Desde tu rol. Sí, mira, desde BPC lo que vemos, y no solamente en América, lo vemos en Asia, por ejemplo, donde hay muchas similitudes, por ejemplo, en cosas como la geografía, donde es difícil a veces llegar a las personas. Bueno, toda la región andina, tú sabes, tiene los Andes, y en Colombia particularmente lo que vemos es que llegar a ciertas áreas es muy complicado. Hablábamos del rol del corresponsal bancario y precisamente por eso es que hay una oportunidad de negocio ahí. Como antes llegar ahí era muy costoso para un banco tradicional, entonces el banco tradicional de pronto preferían pues concentrarse en las ciudades intermedias, pero hoy con la penetración del internet, con la penetración de los smartphones, pues es posible llegar a ese pueblo, digamos, o a esa área rural con un smartphone. Y pues la cobertura, digámoslo así, 4G, y aquí en el Congreso se está hablando mucho de 4G, 5G y cómo, y ahí te muestro cómo se van uniendo ciertas puntas, ¿sí? De la tecnología, cómo va apoyando y va impulsando otras verticales. En la banca definitivamente eso es una realidad. Y la banca digital pues lo hace un poco más rápido porque ya tiene, digamos, una aplicación para corresponsal que puede llevar a esas áreas donde no hay tanta, como tú decías, digitalización, pero realmente no es que no haya digitalización, porque si hay cobertura 4G o si hay cobertura de Internet, si hay gente que ya usa WhatsApp y tiene smartphone. Es más, no hay los productos o no ha habido de pronto las iniciativas para llegar con los productos adecuados y los canales de atención adecuados a esa área en América Latina, donde sí, definitivamente en todos los países tenemos como este triángulo dorado de las tres ciudades importantes, y luego hay un área que es difícil llegar ahí, y creo que es por eso que estamos tan relegados en materia todavía de bancarización. Y hay políticas públicas que me imagino que van relacionados con lo que la decisión que vayan tomando los gobiernos de turnos o administración en algún país en que se vaya o se esté avanzando rápidamente en eso, forzada o voluntariamente, ¿no? Pero siempre hay formas de avanzarlo y que las políticas públicas también vayan a la par con las necesidades que se van ofreciendo. Claramente, la regulación, y si te fijas, hay veces que ni siquiera es del gobierno de turno. O sea, por ejemplo, un fenómeno como el Internet o como 4G, 5G, eso ni siquiera casi que tiene, que no es del gobierno de turno, sino que es una tecnología que entra y entra, ¿sí? O sea, es como que nos cambia la vida a todos. Entonces, los reguladores y los gobiernos tienen un rol súper importante, porque bueno, al promover iniciativas de llegar a Internet de alta velocidad a toda la población, pues claramente están impulsando otro tipo de oportunidades para la sociedad en general. Entonces, el regulador tiene un rol súper importante, como dices.
Y en otras iniciativas, pues particularmente con la banca, por ejemplo, el Open Banking, que es algo que cada vez vamos a escuchar mucho más, Open Banking, Open Finance, los reguladores sí que juegan un rol importante. En Brasil, por ejemplo, el Banco Central ya van por la segunda fase de Open Banking y es todo un éxito. Y hablábamos ahorita de eso, el que no esté preparado para abrirse, la banca va a ser abierta. Vamos a convivir en un ecosistema donde las alianzas entre banca, fintech, comercios, o sea, esto es una realidad, es como lo vemos nosotros y lo visualizamos y como estamos co-creando desde BPC con nuestros clientes en todos los continentes, hacia allá vamos a una banca abierta, digital y rápida. Ayer aparecía este tema respecto a la digitalización o en aquella población no tan digitalizada, ¿no? Pero muchas veces de manera voluntaria, Mauricio. Y ahí, ¿cómo son las distintas realidades en los países de América Latina o en Colombia particularmente? Por ejemplo, pagar con efectivo y no por temas de seguridad, pero también por temas de idiosincrasia. ¿Cómo se conjugan entonces la decisión de los clientes en ese sentido? Sí, en la última recomendación hablaba de eso, ¿no? O sea, no basta con poner una tarjeta a un cliente, con darle una tarjeta, un producto, o sea, hay que incentivar el uso. Y cuando hablamos de incentivar, también lo que tú dices, hay una idiosincrasia o sí, hay una dependencia del efectivo, no solo pues, en América Latina en general, sí, nos gusta pagar, nos gusta sentir el billete en la mano. Creo que la pandemia ha jugado un rol muy importante en que ya eso se reduzca y realmente vemos cifras importantes en la reducción del uso del efectivo porque la gente ya no quería tocar el billete. O sea, la pandemia nos hizo, no queremos tocar nada, ni siquiera el efectivo. Sigue siendo algo que es un problema y que hay que incentivarlo y hay que resolverlo entre todos, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver también con temas que la gente no quiere, sí, que ese pago quede registrado, sí, hay otros tintes, digámoslo así, dentro de esa preferencia por el pago en efectivo, ¿no? Sí, temas pues, tributarios, temas de vigilancia. Entonces, hay un esfuerzo mancomunado que tiene que existir entre la banca, por ejemplo, el sector financiero para incentivar el uso, pero también desde el lado del gobierno para que esa persona no sienta que al pagar con una tarjeta de débito está siendo vigilado, por el contrario, que sienta que está cubierto por el sistema, ¿sí? Que su dinero, que es mejor tener su dinero en el banco que debajo del colchón, ¿sí? Que mismo ahora otro adicional por la pandemia, pues ya no estás tocando un billete y se reducen los riesgos de una infección por COVID-19, es algo que le agregas, digamos, al mix, pero sí es un esfuerzo mancomunado que tiene que ver con los gobiernos dando seguridad a los clientes, pues para los clientes no, a la comunidad, pues a los ciudadanos, que es una ventaja y no una desventaja digitalizar tu dinero. Y también abrirse a las necesidades o preferencias. Lo decía y resonaba bastante uno de nuestros invitados en nuestro Congreso Latinoamericana de Digital en 2021, porque decían, claro, si hay personas o grupo de personas que eligen o optan, por ejemplo, por el efectivo, abrirse también desde las instituciones en que hay todavía tal grupo, ¿no? Sí, correcto, tal cual, así es. Pues, Bien, exactamente. Mauricio Fernández, queremos agradecerte, interesantísima tu presentación. Gracias por contestar a todas las preguntas y también dejamos abierta la encuesta, ¿no? Que tú nos mencionabas, además de tu Sí. mail para cualquier contacto, aquellos que lo requieran. Claro que sí, gracias Fresi a ti y a todo el equipo del Congreso. Un placer y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Que estés muy bien. Muchos saludos, Hasta luego. Mauricio. Muchas gracias. Feliz día.